En esta parte del curso de parasitología médica que estamos hablando del tema de toxoplasmosis, vamos a abordar uno de los temas que es complicado, que es el diagnóstico serológico o por anticuerpos de la toxoplasmosis aguda. Las pruebas serológicas son muy usadas eh, y es una demostración indirecta de la infección. Y podemos medir muchos serotipos de los anticuerpos, como la IgA, la IgM y la IgG. La IgA son los anticuerpos más tempranos en una infección que ocurre por vía mucosa y la IgM aparece temprano, sobre todo la primera semana y puede durar meses. Y este es uno de los inconvenientes para el diagnóstico de la enfermedad aguda. La IgG aparece 2 semanas después de inicio de la infección y los anticuerpos tienen un pico máximo entre las 6 u 8 semanas después de la infección. Recordar siempre que la interpretación de los resultados debe hacerse frente a un cuadro clínico de la enfermedad y una historia clínica, y también va a depender mucho de la metodología usada, y existen variaciones de las metodologías, además de cómo se midieron los anticuerpos. La presencia de una prueba reactiva, o sea, positiva, no indica la presencia de la enfermedad. La primera técnica que vamos a analizar es la inmunofluorescencia indirecta. En ellos vamos a tener en una lámina de soporte el antígeno que van a ser taquizoitos de Toxoplasma gondii. Luego se pondrá el suero de la persona que se le quieren investigar los anticuerpos y se van a revelar estos anticuerpos usando un anticuerpo secundario o un antianticuerpo marcado con un fluorocromo. En este caso, el tipo de anticuerpo que se va a evaluar, pues se puede cambiar el isotipo usando un anti-IgA, un anti-IgM o un anti-IgG marcado con el fluorocromo. En el caso de la inmunofluorescencia indirecta, aquí vemos entonces los taquizoitos en la lámina. Si los anticuerpos dan una reactividad positiva, se van a teñir como se ve sobre todo en la membrana. En este caso se está utilizando un anticuerpo anti-IgG marcado con isotiocianato de fluoresceína o FITC, que ante la excitación de la luz produce este color verde. Se necesita entonces para la lectura un microscopio de fluorescencia. Los anticuerpos IgG por inmunofluorescencia se titulan, o sea, se da una titulación del anticuerpo, uno en 20, uno en 40, uno en 80. Estos anticuerpos aparecen rápidamente después de la infección y se puede medir, por ejemplo, este tipo de anticuerpos también en humor acuoso, en el caso de una coriretinitis o una infección ocular por toxoplasma. Parte de las diapositivas que vamos a observar en esta presentación son seguidas por el grupo de GEPAMOL de la Universidad del Quindío, dirigido por el doctor Jorge Enrique Gómez. Aquí vemos, por ejemplo, en este eje la titulación de anticuerpos IgM por fluorescencia y en el eje X vemos el tiempo hasta un año. Lo primero que vemos es la aparición temprana de los anticuerpos IgM, que usualmente no son tan altos. Ustedes ven que está por debajo de una dilución 1 en 320 y que pueden desaparecer después de los 3 meses. En este caso estamos viendo la titulación de anticuerpos IgG. De nuevo aquí vemos el título de los anticuerpos en este eje y el tiempo hasta un año. Los anticuerpos IgG aparecen tempranamente a los 8 días, tienen una meseta por muchos meses y pueden desaparecer entre los 8 meses y un año. Y lo que vemos acá es el título de 1 en 80, que es considerado como el nivel de reactividad o positividad de esta prueba. La siguiente metodología es el ELISA y en este caso es un ELISA indirecto. Pues tenemos en una fase sólida, que es una microplaca, el antígeno que está unido a la base sólida. Usualmente son proteínas recombinantes del parásito de Toxoplasma gondii. Una vez estén las proteínas unidas, lo segundo que se va a hacer es adicionar el suero, donde se cree que están los anticuerpos primarios, los anticuerpos antitoxoplasma. Si lo hay, estos anticuerpos se van a unir, entre cada paso se van a lavar las placas y posteriormente se va a adicionar el anticuerpo secundario o el antianticuerpo que está marcado con enzima. Aquí también se puede seleccionar el isotipo, si es un anti-IgA, un anti-IgG o un anti-IgM, y posteriormente se le va a adicionar un sustrato, que es el cromógeno, que usualmente es incoloro,
y por la presencia de la enzima toma color y se va a leer en un espectrofotómetro y se va a dar el resultado de la lectura. La prueba de ELISA pues es una prueba muy sensible. De nuevo, los valores dependen de la prueba realizada y el estudio comercial porque existen algunas variaciones como el microELISA y otros. Se puede usar además del ELISA indirecto, algo que es el ELISA de captura entre los anticuerpos, sobre todo para IgM, que también es conocido como la prueba de sándwich. Aquí vamos a ver en combinación la prueba de inmunofluorescencia con la prueba de ELISA, que ya habíamos visto, sobre todo los anticuerpos IgM que son tempranamente, y aquí vemos que la prueba de ELISA puede detectar un poco más tardíamente la presencia de estos anticuerpos, pero puede persistir por más tiempo, inclusive ser reactiva o positiva casi un año o más que esto. Aquí tenemos la combinación de inmunofluorescencia y ELISA para medir IgG antitoxoplasma. De nuevo, se detecta tempranamente por inmunofluorescencia, 8 días, hace una meseta, desaparece entre los 8 meses y un año, y una curva muy parecida es la que ocurre con el ELISA, sin embargo aparece más tardíamente a los 20 días y desaparece en una fecha similar. La otra prueba que es muy usada para el diagnóstico de anticuerpos contra toxoplasma es conocida como ISAGA, que es una prueba de aglutinación directa, y esta es la abreviación en inglés que significa ensayo de inmunoaglutinación absorbente. Es una prueba muy sensible, especialmente para los anticuerpos de tipo IgM, aunque se mide también IgA. Lo que ustedes tienen acá es que es un pozo de una placa donde hay unos anticuerpos anti-IgM, luego se pone la IgM y finalmente se va con el antígeno que está en color verde y se observa la aglutinación. Hay una reactividad positiva si hay aglutinación, y si no hay aglutinación, o sea, las partículas del antígeno se van al fondo, es una prueba negativa. En esta figura vamos a ver combinado las tres pruebas que hemos visto para IgM. Aquí tenemos el ISAGA, que es una prueba muy sensible. Los anticuerpos se detectan tempranamente al inicio de la infección, dan una meseta y desaparecen cerca del año. Aquí tenemos los anticuerpos IgM por inmunofluorescencia, que es un pico temprano a los 7 días, pero que desaparece a los 3 meses. Y el ELISA, que es mucho más tardía la aparición, el IgM, que el ISAGA, pero que también tiene una duración de un año. Esta última es la prueba del colorante, o la prueba de Sabin y Feldman. Se llama así porque se usa un colorante para ver la viabilidad. Se usan los taquizoitos vivos, ya no se usa tanto porque hay el riesgo de infección. Se crecen los taquizoitos en la cavidad peritoneal de ratones, luego se ponen, se echan los anticuerpos de la persona o el suero que se supone que tiene anticuerpos. Si los anticuerpos se pegan, estos se van a revelar con el uso del complemento. El complemento perfora el parásito y los parásitos muertos que toman el colorante quiere decir que tienen anticuerpos unidos. Estos son probablemente la prueba más temprana y más sensible de detección de anticuerpos IgG. Sin embargo, debido a que se usa parásito vivo, ya no es tan comúnmente usada. Esta tabla que ustedes ven acá, que muestra la complejidad solo del diagnóstico serológico usando anticuerpos antitoxoplasma IgM e IgG, es la que se usa como guía en Estados Unidos. Aquí hay un colombiano que ha trabajado mucho en el tema, que se llama José Gilberto Montoya. Esto es tomado de un libro de la infectología de Mandel, donde él escribe el capítulo. Ustedes ven que existe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 posibles combinaciones de los resultados. Vamos a tomar la primera. Si la prueba IgG es negativa, el IgM negativo es una evidencia no serológica de infección. Y yo quiero que pongan mucho cuidado a la terminología. No es que no haya toxoplasmosis gondii, es que no hay evidencia serológica. Si tenemos una prueba IgG positivo y una prueba negativa, es probable que la toxoplasmosis haya sido por más de un año, y cuando tenemos las dos pruebas positivas, es posible una infección reciente dentro de los últimos 12 meses. De todas maneras, solicitan que se envíen las muestras o los especímenes a un laboratorio de referencia para confirmación del diagnóstico. Dadas las dificultades que muestra el diagnóstico por IgM o IgG,
¿Qué otras posibilidades tenemos? Entonces, ya habíamos hablado de la IgA, que es un marcador temprano. Por eso hablo aquí de pruebas simultáneas, hacer IgM, IgG e IgA, para poder disminuir esa duda acerca del diagnóstico. También se pueden hacer anticuerpos separados entre 2 y 4 semanas. ¿Esto qué significa? Que usando la misma técnica, el mismo estuche comercial, en el mismo laboratorio, se puede ver un aumento en los niveles o títulos de los anticuerpos. Y finalmente va a haber la prueba de avidez, o sea, la capacidad que tiene estos anticuerpos de unirse, y esta es aplicada sobre todo para IgG. Esta es una gráfica de la compañía que produce el estuche comercial para medir los anticuerpos de avidez, son de tipo IgG. La avidez se refiere a que los anticuerpos con mayor avidez han sufrido mutaciones, hipermutación somática, entonces tienen más afinidad, más avidez en comparación de los anticuerpos recientemente producidos de tipo IgG, que tienen menos avidez, aquí comparado cómo aumenta en los 18 meses, con una IgM que es reactiva pero desaparece, o una IgG que continúa un plató por muchos meses. La prueba de avidez diferencial, eso es un inmunoensayo, un ELISA tipo sándwich, pero se revela con fluorescencia. Tiene nombre comercial Vidastoxo IgG, y mide, como les dije, la avidez. Y hay una interpretación: si es debajo de este número, quiere decir una baja avidez, son anticuerpos recientes. Si es superior a este número, quiere decir que hay una alta avidez y excluye la infección primaria dentro de las últimas 16 semanas. Estos son los resultados en una gráfica que permiten entender mejor. Cuando la prueba da menor a 0.2, quiere decir que hay baja avidez, que los anticuerpos pueden haber sido producidos de forma reciente, quieren decir que hay una infección aguda. Entre 0.2 y 0.3 está como la línea gris, donde hay una fuerte indicación de infección primaria en los últimos 4 meses. Y cuando el resultado es por encima de 0.3, significa que los anticuerpos son de avidez y descarta entonces la infección. Esta es una de las pruebas más ayudadas para diferenciar cuando hay confusión con los otros anticuerpos. Esta tabla es tomada de las guías de tamización y diagnóstico de la toxoplasmosis en el embarazo del Ministerio Nacional de Salud de Colombia. ¿A quién se le debe realizar una prueba? Realizar una prueba de IgM, IgG antitoxoplasma a las mujeres embarazadas en su primer control, en el control prenatal, para determinar la presencia o no de la infección. A las gestantes que son negativas tanto IgM o IgG, se le debe realizar una prueba mensual, sobre todo con la inmunoglobulina IgM, para mirar si es una infección reciente. Las gestantes que son IgM y IgG positiva, hay que mirar una prueba que es la de avidez para confirmar la antigüedad. También se puede realizar una prueba de IgA. Si la prueba de IgG es positiva, con prueba de IgM negativo, al inicio de la gestación, descarta pues el riesgo de toxoplasmosis durante el embarazo. Y una prueba IgG negativa con una prueba IgM positiva requiere otra muestra adicional para diferenciar entre la seroconversión o la IgM natural, y estas pacientes deben tener una segunda prueba IgG. Una segunda prueba indica seroconversión reciente. Vamos a mirar en este flujograma. Tenemos una gestante sin prueba previa o inmunidad previa que llega a la consulta, se le hace una prueba de IgG antitoxoplasma. Si la prueba es negativa, quiere decir que nunca ha estado expuesto, se le debe hacer un control mensual con IgM hasta el fin del embarazo. Si la prueba es positiva, ojalá en el mismo suero se le haga una prueba de IgM. Si la prueba de IgM es negativa, se debe hacer un control mensual de IgM hasta la última semana del embarazo. La prueba negativa hasta el fin del embarazo excluye la presencia de la infección. Sin embargo, si la prueba IgM es positiva durante esta vigilancia mensual, hay una seroconversión. Esta persona, esta mujer embarazada, debe ir a la consulta especializada para hacer amniocentesis después de la semana 16. Se hace una prueba de PCR, se va a dar el tratamiento, que es piramicina, y se le hace seguimiento al recién nacido. Obviamente aquí
Hay un trabajo entre el ginecobstetra, el neonatólogo y el infectólogo muy importante. Si hay una prueba IgG positiva, ojalá realizar la prueba IgM antitoxoplasma en el mismo suero. Si la prueba es negativa, se excluye una infección aguda. Si la prueba de IgM es positiva, si la gestante tiene menos de 16 semanas, se hace una prueba de avidez por IgG. Si la gestante tiene más de 16 semanas, se hace una prueba de IgA, ojalá en el mismo suero. En el caso de que la gestante sea IgM positiva, la IgG de avidez es baja y la IgA positiva son criterios de infección aguda. Debe ir a consulta especializada, de nuevo el trabajo entre el grupo de médicos infectólogo, ginecobstetra y neonatólogo, amniocentesis después de la 16 semana para hacer el PCR, el tratamiento y el seguimiento del recién nacido. Si la gestante tiene IgM positiva, pero la avidez es alta y la IgA es negativa, son criterios para indicar que la infección fue previa al embarazo. En esta figura vamos a resumir lo que hemos visto en este video sobre los diferentes tipos de anticuerpos y las pruebas. Aquí en este eje Y tenemos los anticuerpos en título y en el eje X tenemos el tiempo en meses. Vamos a hablar de ELISA, de inmunofluorescencia, del colorante y los tres isotipos IgA, IgM e IgG. El primer anticuerpo que aparece por ser una infección mucosa es la IgA, aquí determinada por ELISA o por ISAGA, y desaparece a los 5 meses, por eso es considerado un marcador de infección aguda. El IgM también aparece tempranamente a la semana, tiene un plató por un mes, sin embargo puede persistir hasta un año, se pueden detectar, lo que hace que sea difícilmente usado como un marcador de infección aguda. En el caso de los anticuerpos IgG, el que más temprano aparece es detectado por la técnica del colorante inmunofluorescencia y también mantiene un plató por 2-3 meses, empieza a decaer, pero son detectados por meses, inclusive un año. Y ustedes ven acá, en el caso del ELISA IgG, es una técnica que da unos altos niveles de anticuerpos, altos títulos y también permanece por meses hasta un año. Bueno, con respecto al uso de serología en toxoplasmosis, hay que recordar estas tres cosas que son importantes. Número uno, que la prueba serológica está asociada a un paciente, o sea, a una historia y a un cuadro clínico, que depende del tipo de prueba que se está haciendo, el isotipo que se está midiendo, y para que se tenga un diagnóstico adecuado se deben mezclar estos análisis de los isotipos y las pruebas realizadas.